de investigador de Flaxo. Muchas gracias. Buenas tardes. Pensé que íbamos a seguir una regla de alternancia hombre-mujer-hombre, pero al parecer aquí es bloques de 2-1. Entonces, bueno, espero que no estemos violentando ningún derecho electoral. Pero bueno, no, ¿verdad? No, bueno, nada más una pequeña broma y mal hecha, ¿no? Pero bueno, mi intervención la quiero concretizar en dos elementos, ¿no? Sobre el Poder Judicial como garante y protector de derechos humanos y como institución justamente que debe de resolver sus problemas, las situaciones a nivel interno sin tener que recurrir a ningún, ¿no? Sin hacer que las personas tengan que recurrir a ámbitos internacionales. Para ello necesito primero dar un primer preámbulo, ¿no? Cuando uno empezó a hablar sobre el tema de derechos humanos en México y el uso o recurrir al derecho internacional de los derechos humanos y que se les solicitaba y exigía a juzgadores y juzgadores que utilizaran estándares internacionales de derechos humanos en el derecho interno, había una reticencia inicial de la mayoría de las personas que se encargaban de juzgar. Decían que la protección de derechos humanos era a partir de la Constitución y que lo demás eran criterios que simplemente informaban, y como lo llegó a decir hasta en el asunto a trámite de manera reciente uno de los ministros de la Corte, lo utilizaremos a nivel de doctrina. Este problema reticente, que para muchos doctrinarios, entre ellos Ariel Dulitsky o Humberto Henderson, entre otros, ¿no?, que es material, digamos, dentro de contenido de este diplomado, en varias ocasiones decían que así como el sistema jurídico mexicano, también había otros sistemas a nivel mundial, principalmente latinoamericano, en donde los jueces y juezas utilizaban distintos criterios de interpretación para poder utilizar como base fundante del contenido del derecho, para ampliar el contenido esencial del derecho, el derecho internacional y las distintas resoluciones que establecen los órganos internacionales. Esta reticencia era tan impermeable, tan difícil realmente de introducir en la argumentación constante de juzgadores y juzgadoras, que el debate empezó a transitar mejor a llevarlo a la necesidad de una reforma constitucional, ¿no? Es decir, el Poder Judicial decía, yo no puedo irme más allá de lo que la misma Constitución me dice, y entonces de ahí no me voy a mover. Más allá de que si se le planteaba en los argumentos, solo había algunos casos excepcionales de algún juez o jueza que decidía ampliar el contenido de los derechos y dar una protección como garante. Nos lleva entonces a una reforma constitucional que todos ustedes conocen, la del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, que utilizaré luego en los distintos partes de la exposición. Eso es por un lado desde la parte de garante, si el Poder Judicial no se veía como un garante total de los derechos humanos, sino como un garante de lo que estaba establecido en la Constitución, ciertos límites, al grado que todavía el día de ayer, bueno, hace 2 días escuchamos nuevamente a otra ministra diciendo, si yo no lo veo actual el derecho, yo no puedo proteger ese derecho, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. La segunda parte, y de la importancia de la capacitación en estos temas de derechos humanos, es que México está metido en un sistema de protección internacional de derechos humanos, un sistema que le permite a las personas acudir a la instancia internacional cuando el sistema nacional no funciona, en esta parte de complementariedad. Ya comentaba en algún momento, ¿no?, Luis Daniel, sobre los temas de la obligación de investigar y sancionar cuando cuenta el caso de Uruguay. Lo cierto es que el Poder Judicial es justamente herramienta, tiene en su poder 2 derechos en sí mismo que tienen que ser cumplidos, que es el de protección judicial y el que esa protección judicial y la determinación de derechos de las personas sea a las bases de un debido proceso, ¿no? De hacer procesos justos en los que se lleven a cabo estos trámites. El juzgador y juzgadora tiene un rol, por lo tanto de prevención cuando le llegan los asuntos, como podría ser a partir de herramientas como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, o tiene un rol de resolver los problemas que sucedieron cuando la autoridad administrativa no pudo prevenir la violación, en donde tiene que entrar en un rol también de buscar en este proceso de investigación,
de sanción tanto individual como administrativa de las autoridades, para también buscar al final una reparación. Esto, en el derecho internacional se ha dicho, bueno, un Estado a lo mejor en su parte administrativa puede fallar, puede tratar de hacer todo lo posible por prevenir un derecho, por prevenir la violación de un derecho, pero este derecho puede ocurrir. La obligación siguiente, ¿no?, es que investiguen, sancionen y reparen. Pero eso le corresponde tanto a la parte administrativa, y aquí tiene un rol fundamental el Poder Judicial de decir, bueno, yo voy a contribuir justamente a esta investigación, a esta sanción y a la reparación de las violaciones a derechos humanos. Si no lo hace el Poder Judicial, la persona tiene campo libre para acudir a la instancia internacional y exigir sus derechos. ¿Cuáles son los problemas de esto, en el que el Poder Judicial no se ve como garante y protector de derechos? Primero, que le exige a la persona que tenga que seguir alargando sus procesos judiciales para tener que buscar su protección a sus derechos. Y el segundo elemento es que le genera distintos problemas de carácter internacional al Estado por no haber resuelto o ser esta comparsa para evitar que sucedan las violaciones, digamos, vistas desde el tema de responsabilidad internacional. Por ello, es que esta reforma constitucional da elementos argumentativos que, si ya bien se venían discutiendo previamente, y que es un poco el punto inicial de esta capacitación en los temas de argumentación jurídica, justamente ahora esta argumentación tiene bajo esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Les pongo algunos casos concretos a partir de la reforma. Como ustedes saben, la reforma constitucional nos trae al menos 3 elementos muy importantes ahora para cualquier juzgador y juzgadora. Primero es que nos amplía los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y esa ampliación de derechos reconocidos en la Constitución obliga al juzgador y juzgadora a tener que acudir a los tratados internacionales, pero además a todos estos criterios de interpretación que ahora trae la Constitución y el derecho internacional. Interpretación conforme, interpretación pro persona, ejercicios de ponderación con perspectiva de derechos humanos, son entre algunos de los ejercicios que ahora se tienen que hacer ex oficio, digamos, si uno lo quiere ver, las perspectivas de control de constitucionalidad, serían criterios ex oficio para cada caso, dependiendo si la violación, si el caso resulta que es un acto de autoridad, en donde quizás tenga que hacer más un ejercicio de interpretación conforme y pro persona, y si es una situación en donde son 2 intereses de particulares que me llegan a conocimiento, tengo que hacer un ejercicio quizás también de interpretación conforme y ponderación, pero siempre desde esta perspectiva de, al final lo que tengo que hacer es dar una satisfacción vista desde los derechos humanos. Lo otro que nos trae la reforma constitucional es la incorporación de nuevos derechos que no estaban en nuestra Constitución, que ahora se amplían con los tratados, pero no solo ellos, sino a partir de lo que la Corte Interamericana le exige y que la Suprema Corte decidió aceptar, ¿no?, sobre un control de convencionalidad. El control de convencionalidad no solo es ver qué es lo que dice la Corte Interamericana, sino lo que dice el derecho internacional en general, y ahorita les digo algunas herramientas que justamente son de este tipo de herramientas argumentativas que este tipo de diplomados trata de ofrecer. Esta ampliación de derechos no solo es a partir del tratado entonces, sino cómo los distintos organismos han generado el surgimiento de nuevos derechos. Por poner un ejemplo, ahorita que se hablaba del derecho a la consulta, el informe del Alto Comisionado de la Oficina del Alto Comisionado para México dice: el derecho a la consulta, si bien siempre se ha desarrollado a partir de los pueblos indígenas, ¿no?, es algo que viene desde el Convenio 169 de la OIT, dice en un párrafo de unas 4 líneas más o menos, que aquellas colectividades que tengan cierta unidad, y en el caso de México eso es fundamental, porque no solo los pueblos indígenas tienen una afectación o una lucha en contra de aquellos proyectos de desarrollo en donde no se les consulta, sino un grupo importante de comunidades en donde, a partir de unidades ejidales, muchas veces se ven afectadas en sus derechos. Y no nos tenemos solo a comunidades ejidales. Quizás el caso de la supervía cumple con estos elementos en donde se requiere justamente un análisis de si esa actividad amplia, ¿no?, en donde no se consulte un proyecto, puede justamente ser uno de los casos en los que esta consulta debió haber sido llevada a cabo. Entonces, tenemos un reconocimiento tanto explícito como implícito de los derechos, ¿no?, en estas características. Vamos entonces a algunas formas que se han utilizado para la argumentación
para hacer este ejercicio de derechos humanos de fuente nacional e internacional en distintos lugares. Siempre se ha dicho, desde la perspectiva de los internacionalistas, ¿no? O de gente, si lo queremos ver progresista, pero bueno, internacionalistas, dejémoslo ahí, hasta ese nivel, que las resoluciones de cualquier organismo internacional, más allá de si es tribunal internacional o no, es decir, Comisión Interamericana, Comités de Naciones Unidas, tienen una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la resolución es la interpretación hecha por el órgano autorizado para ello, reconocido por el Estado para hacer ese tipo de situación autorizada para dar contenido al derecho. Ese tipo de argumentos siempre se han planteado, es como en realidad el argumento más claro de cómo debería de aplicarse cualquier tipo de resolución que proviniera de un comité de derechos humanos, entre ellas las distintas observaciones generales que derivan de los comités. Esa tuvo un desgaste quizás en varios países, entre ellos México, por esta reticencia a aplicar el derecho internacional, en donde se dice esos son a nivel recomendación y entonces solo tienen un tipo de obligación de carácter más de carácter moral. Ahora con la reforma tenemos la posibilidad de hacer al menos, ¿no? Se me ocurren, ¿no? 2 tipos de interpretaciones adicionales si es que el operador jurídico no quiere recurrir a esa interpretación clásica. Una de ellas es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera constante, al aplicar, ¿no?, la Convención Americana de Instrumentos Interamericanos, ha decidido utilizar un análisis de todo el corpus juris de derecho internacional. Desde la opinión consultiva 16 ha venido diciendo la Corte, yo para informarme no solo sobre el derecho de la Convención, sino en general cuál es el estándar que se está llevando a nivel a nivel interamericano y Naciones Unidas, tengo que recurrir a qué han dicho los otros comités, qué ha dicho Naciones Unidas en declaraciones, qué otras cosas el Estado también ha venido ratificando, para dar este contenido esencial, ¿no? Porque quizás si yo veo la Convención Americana así lisa y llanamente, textualmente, puedo cometer el error de, al no ver el derecho de manera explícita, simplemente hacer una negación de un derecho ampliamente reconocido a nivel internacional. Entonces, para no cometer ese error, decido hacer una revisión amplia. Digamos que en México seguimos insistiendo que no, que lo único que tenemos que recurrir para dar un contenido esencial a los derechos, no solo es a lo que dicen los tribunales nacionales, sino la Corte Interamericana únicamente, y que un caso no se resuelve por tribunales mexicanos adecuadamente desde la perspectiva internacional y se lleva a la instancia internacional. La Corte Interamericana en este caso no solo se va a concentrar a revisar para determinar si México incumplió una obligación en materia de derechos humanos, a lo que dice solo y exclusivamente la Convención Americana. Es decir, la utilizará de base normativa, ese será su fundamento, pero el contenido esencial del derecho lo ampliará a partir de lo que, como por ejemplo ha sucedido en algunos casos de Colombia, los principios Deng sobre el tema de desplazamiento forzado, ¿no? O como se ha hecho en los casos de pueblos indígenas sobre su derecho a la consulta, dice el artículo 21, reconoce el derecho a propiedad colectiva, pero a los pueblos indígenas su propiedad colectiva tiene un derecho previo si es que se les va a interferir en su derecho, que es un derecho a la consulta previa cuando haya situaciones en las que se vaya a involucrar, ¿no?, una expropiación, desplazamiento sobre ellas. Por lo tanto, tendré que utilizar los criterios de la Convención 169 de la OIT, ¿no?, como criterio informador y lo que ha dicho la OIT al respecto. Entonces, esa es una postura que puede ser, digamos, si uno lo quisiera unir al control de constitucionalidad, de convencionalidad, que ya nos exige la Corte Interamericana de manera directa y que desde el asunto a trámite del Rosendo Radilla, la Corte ha dicho, los tendremos que consultar de manera obligatoria y utilizar como criterios informadores del contenido esencial de los derechos. Eso puede entonces llevarnos a que quizás la decisión en estos días que se comentaban sobre el tema del derecho a la vida desde la concepción, debió haber sido informado en estas características, ¿no?, a distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, se dice que debemos de revisar quizás en situaciones de violaciones estructurales el contexto en que las normas son aplicables o ya sea por autoridades administrativas o judiciales en este caso. Si vemos que México tiene una mayoría de personas que se consideran a sí mismas católicas, que la religión católica tiene una preponderancia, digamos, una postura negativa hacia la interrupción del embarazo y una postura totalmente positiva, casi absoluta, hacia el derecho a la vida desde la concepción, y que la exposición de motivos que establecían en las reformas que se discutieron en
estos días de Baja California y San Luis Potosí, como lo comentaron varios ministros, tiene una tendencia clara en la exposición de motivos de ir en contra del aborto, tenemos que las mujeres, incluso en aquellas en donde puede haber una excluyente de responsabilidad que se dice, no, esas no las tocaremos, vayan a tener una limitación, como ha existido en casos anteriores, como en el caso Paulina, en donde Paulina, ¿no?, un caso que llegó de México ante la instancia internacional, tenía el derecho a interrumpir su embarazo y que por el contexto en el que se aplicaba la norma, no se le permitió la interrupción del embarazo. Imaginen ahora una reforma constitucional de estas características, en donde los procuradores, médicos, personal de salud digan, aunque el Código Penal todavía reconozca la exclusión de responsabilidad, mi Constitución ya me lo prohíbe, ¿no? Porque yo tengo que proteger la vida desde la concepción, ¿no? Es decir, es la aplicación de una norma que puede ser violatoria de derechos de la mujer, en este caso, ¿no?, de acceso a la salud reproductiva, entre otros, informados por el comité, los distintos comités de Naciones Unidas, y que se puede ver limitada en una interpretación en donde no utilizo el control de convencionalidad, no reviso qué es lo que me ha exigido la Corte en algunos casos pero más aún, que no estoy revisando qué es lo que ha dicho Naciones Unidas sobre los distintos temas, porque quizás no los considero obligatorios. Si el día de mañana, ojalá y no tengamos que llegar a esa situación, una mujer se le prohíbe la interrupción de su embarazo en alguno de estos estados, y bajo la situación de libre configuración que se plantea que los estados tienen, no se le permite la interrupción del embarazo y tiene que acudir a una instancia internacional, la instancia internacional quizás vaya a resolver en contra de México porque se violentaron estos derechos de la mujer. Lo otro que me parece importante mencionar es al juzgador, digamos, dentro de estos criterios de argumentación, es que el juzgador y juzgadora cuando hay que ver los derechos humanos siempre tiene que pensar en las personas, pero además desde un plano individual y un plano colectivo. El plano colectivo también como un ente garante de evitar conflictos sociales, es decir, el Poder Judicial como alguien que va a evitar que haya situaciones que lleven a violencia, ¿no? Entonces, esto lo tomo también a colación de muchas veces grupos sociales que plantean o buscan la protección de los jueces y juezas, y que al no ver una respuesta del Poder Judicial, que debería ser la última instancia garante de estos derechos, tienen que recurrir a otro tipo de manifestaciones que pueden ir generando de a poco, ¿no?, en un tránsito a situaciones de violencia, que luego van a regresar al Poder Judicial, en donde el Poder Judicial, frente a un tema de violencia, va a decir, bueno, una violencia a partir de los distintos delitos que hay en el Código Penal, yo lo voy a sancionar, ¿no?, cuando pudo haberse evitado previamente. Nada más quiero terminar mi participación a partir de esto que también comentaba Luis Daniel sobre los temas de democracia. Vayámonos a los órganos colegiados, ¿no? Digamos, tribunales colegiados, Suprema Corte. Yo siempre he estado a favor del uso de votos particulares. Un voto particular generalmente va generando una tendencia, mete un tema a debate, a veces si es concurrente da mayores elementos de por qué se decide en un sentido, si es contrario a la resolución da otros elementos que quizás la misma resolución no acaba resolviendo, pero lo que sí me parece totalmente inadecuado es que haya 11 votos particulares en una decisión. Digamos, suponiendo como ejemplo lo que sucedió en estos días en la Suprema Corte. 11 votos particulares que no le ayudan a la ciudadanía, a las personas que habitan en un territorio, a ver cuál es la tendencia argumentativa que, digamos, más adecuada en materia de derechos humanos. Y también lo que responde es, dentro de ámbitos de relación, también ámbitos de democracia, es que las personas no se escuchan, ¿no? Es decir, tenemos que al menos 7 ministros que decían que declaraban inconstitucional la reforma, y al menos 5 de ellos que iban en una tendencia a favor de los derechos de la mujer, excluyendo por ahí a unos que tenían otras argumentaciones sobre el alcance de los derechos. Votos concurrentes sobre estos en donde realmente den una claridad por cuál es la tendencia de la Suprema Corte eran adecuados. Por eso también me sorprendió que cuando el ministro Franco propuso, está bien, la resolución va a ser que es constitucional, porque no se alcanzaron los 8 votos, yo voy a tratar de armar la nueva estructura de la resolución en este engrose, tratando de dar las distintas razones, ¿no?, de cómo tiene incluso que interpretar de manera conforme, ¿no?, como se dijo ayer, no, es decir, que el hecho de que el derecho a la vida del concebido no nacido está protegido en la Constitución, eso no implica
que no se tengan que hacer análisis de ponderación posterior en casos concretos por los derechos de la mujer. Pero que frente a esta discusión se haya decidido, no, ya no cambiemos este proyecto, resolvámoslo así, con 11 votos particulares. Me parece un ejercicio en donde los ejercicios de argumentación para tratar de unir las distintas posturas de los ministros y ministras no se hizo, ¿no? Cuando se pudo haber hizo todo un hilo conductor para que la ciudadanía tuviera una claridad sobre también sus derechos y la interpretación judicial. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Arjona su participación. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, que vayan tomando nota y que las vayan pasando después para que podamos verlo en el momento de preguntas y respuestas. Ahora tenemos a la maestra Sandra Serrano, que es la coordinadora del diplomado. La dejo con ustedes. Gracias, Lucía. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve, pero lo que me interesa comentar con ustedes, charlar con ustedes, tiene que ver con esta idea que ya adelantaba Juan Carlos sobre el control de convencionalidad, pero a nivel local. ¿Qué nos implica esto y dónde pone los énfasis en decir? Porque, como bien decía Luis Daniel, ya no se trata solamente de que una corte tenga la última palabra, sino que ya ni siquiera es la Corte Nacional la que tiene la última palabra, al menos eso podríamos empezar a ver, sino que hay una Corte Internacional la que tiene la última palabra. Pero en realidad el proceso es mucho más complejo que eso. Hacer una lectura plana de esa visión, simplemente, bueno, entonces ahora la Corte Interamericana nos va a sancionar y ya no voy a ser yo, en cuanto Corte Nacional, la que tenga la última palabra, no es tan claro. ¿Por qué? Porque el proceso de control de convencionalidad a nivel local implica una serie de factores que hay que tomar en cuenta, que lo estamos analizando como parte del diplomado, pero que quería hacer en estos. Por ejemplo, nos dice ahora el artículo primero que tenemos que hacer una interpretación conforme, ¿no? Ese sería el primer paso que habría que seguir. Pero la Corte Interamericana nos dijo que hay dos vías o dos visiones respecto al control de convencionalidad. Una que es, digamos, imaginémosla vertical, y una que es horizontal. Una vertical que lo que nos está diciendo es las Cortes Nacionales, los jueces locales están sometidos, y utiliza esa palabra no muy afortunada, están sometidos a la Corte Interamericana, a lo que digamos nosotros. Pero por otra parte, todos los jueces locales me acompañan a mí, Corte Interamericana, a hacer este control de convencionalidad. Lo tenemos que hacer juntos, y esa es como la visión horizontal del control de convencionalidad. Es decir, no es la Corte Internacional la que lo tiene que hacer en cuanto a toda su extensión, sino que le toca a los jueces nacionales hacer ese control de convencionalidad y caminar, digamos, de manera conjunta con la propia Corte Interamericana. ¿Pero qué significa esto? Hacer un control de la misma naturaleza, mismas características que lo que hace la Corte Interamericana, no. En definitiva, no puede significar eso. Tiene que significar cosas diferentes que no estamos decidiendo en un caso civil, en un caso mercantil, en un caso penal, en uno familiar, en uno laboral. No estamos decidiendo exactamente la protección de un derecho fundamental en el mismo sentido que lo decide una Corte Constitucional o que lo decide la Corte Interamericana, sino que estamos viendo, en la mayoría de los casos, asuntos entre particulares. Y entonces, ¿cómo se hace ese aterrizaje? ¿Qué implica para los actores? Bueno, dijo la Suprema Corte que lo que implicaba para los jueces locales y para la justicia federal en cuando actúan en el ámbito procesal es simplemente la inaplicación de una norma. Pero primero que tenía que hacer el ejercicio de interpretación conforme. ¿Pero qué nos pone sobre esto? Bueno, nos pone varias ideas sobre la mesa. Uno, que las Cortes Nacionales no solamente deben ver, y cuando digo Cortes Nacionales no me refiero solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino me refiero a todas las cortes del país, y a todos los tribunales y a los jueces, no solamente deben ver los derechos humanos, deben ver la coherencia del propio sistema judicial. Y eso es lo que desde el ámbito internacional no puede medirse. Cuando uno analiza el derecho de los derechos humanos desde la Corte Interamericana, desde la Comisión, desde Naciones Unidas, uno está viendo solamente cómo actúa ese derecho humano, la forma de protegerlo. Pero cuando uno
internamente trata de proteger esos derechos, uno tiene que incluir otro elemento, y es el elemento del régimen democrático y del modelo de Estado. Si no se camina de esa manera conjunta, si no se le trata de buscar coherencia, pues entonces lo que estaremos haciendo es poniendo parches en nuestro sistema judicial. Y por eso la importancia de que viéramos el papel, de que escucháramos a Luis Daniel con el papel de los jueces en la democracia. Porque podríamos encontrarle sentido a los derechos humanos fuera de los límites que nos impone la Constitución política, no en cuanto a norma jurídica, sino en cuanto a documento político, en cuanto a documento de unión de nuestro país. Y ese es uno de los mayores retos, porque no solo se trata de decir, bueno, la Corte ya dijo, el comité ya dijo, sino cómo hacemos que eso tenga coherencia en nuestro régimen democrático y en nuestro modelo de Estado. Una gran parte de esto le corresponde claramente a la Corte, pero desde que se van tejiendo a nivel local las sentencias, desde que vamos haciendo esta interpretación, adecuándola a las condiciones de los países y en nuestro caso de nuestras entidades federativas, es que vamos dando pasos hacia esa consolidación de una consolidación armónica de nuestro régimen constitucional. Y entonces, ¿de qué se trata? Bueno, algo muy similar a lo que ya decía Luis Daniel. ¿Cómo vivimos los humanos en nuestros países? ¿Cómo vivimos en cada una de nuestras entidades esos derechos humanos y hasta dónde tenemos que comprender las situaciones particulares que se nos están presentando? Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una retractación de una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar, cosa que es muy común, que ustedes que son juezas lo saben, mujeres nos solemos retractar cuando imponemos denuncias, casos de violencia intrafamiliar. Bueno, ¿qué debe llevar el juez a esto? Debe llevar a comprender la situación de esa mujer particular. Si ella trabaja, si solo recibe una pensión, si es el marido el que da todo el dinero, paga las colegiaturas, mantiene la alimentación de su casa. Si esas son las condiciones, ¿por qué le exigimos a una mujer que no se retracte e incluso la sancionamos frente a una retractación cuando su propio modo de vida está dependiendo de una situación de mantenerla frente a un esposo que la está violentando? Comprender esa situación desde la justicia penal, comprender por qué una mujer se puede retractar, cuáles son sus condiciones sociales y económicas, es a lo que nos tiene que llevar una perspectiva de derechos humanos y de perspectiva de género. No solamente nos debe llevar a comprender que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Belém do Pará, dice que debemos tener debida diligencia, sino que nos tiene que llevar a comprender quién es esa mujer, cómo actúa en nuestra sociedad, por qué en nuestros estados sigue permitiéndose la violencia y sigue ocultándose, y entonces sí, a partir de eso, llegar a la mejor a entender que ese caso de esa mujer es un sufrimiento de violencia sistemática, y por lo tanto a lo mejor, como diría sí, la Corte Europea, ya no necesitaríamos de una querella, sino que bastaría que de oficio se abriera ese caso y el Ministerio Público pudiera sustentarlo y pudiera llevarlo ante un juez sin mayor necesidad de una querella, porque se ha encontrado la violencia sistemática que sufre esa mujer. Eso es aplicar la perspectiva de género, eso es hacer un control de convencionalidad sin necesidad de inaplicar una norma del Código Penal como tal. Se inaplica una norma del Código Procesal, que sería la que requiere la querella, pero solo para ese caso concreto, solo para ese caso por la situación de violencia sistemática. Pero entonces requiere hacer un análisis mucho más allá de solamente conocer lo que diga la Corte Interamericana, lo que diga su jurisprudencia, requiere conocer quiénes son los sujetos, los que están ahí. Este es el fondo de los derechos humanos, redistribuir el poder entre los sujetos. Si no logramos hacer eso, entonces será como parece que la Suprema Corte ya quedó con una muy buena sentencia en materia de control de convencionalidad, y a la siguiente sesión parece que todo se les olvidó. Y entonces, a ver, el siguiente problema es que, en definitiva, nosotros no podríamos ofrecerles un compendio con los criterios internacionales,
Las cortes internacionales, Naciones Unidas incluida también en cuanto a sus órganos de protección, tienen un desastre en cuanto a darle coherencia al derecho internacional. El derecho internacional no es un derecho coherente, no es un derecho escrito, codificado, es un derecho donde nos implica conocer casos. Lo que nos implica es entrar en una dinámica del derecho a través del estudio de casos y a través del contraste de diferentes criterios, donde no siempre van a ser coherentes, donde a lo mejor el Comité de Tortura dice, bueno, podemos entender la violencia familiar como tortura, mientras que la Corte Interamericana puede decir lo que sufrieron de Campo Algodonero no fue tortura. Siendo que uno podría pensar que en ambos casos es tortura, pero ciertamente no quedó del todo claro expuesto de esa manera en ninguna de las sentencias. Entonces, nos presenta el control de convencionalidad una serie de problemas que no son fáciles de aterrizar y que no podríamos tener un compendio que pudiera contener absolutamente todo lo que habría que saber de derecho internacional, porque tenemos que aprender a manejar los casos, pero sobre todo tenemos que aprender a conocer a los sujetos que se presentan frente a los tribunales, y me parece que con eso estaríamos más que claros sobre lo que propone una perspectiva de derechos humanos. Y finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Lo cierto es que en esta horizontalidad del control de convencionalidad nadie tiene la última palabra. Se trata de procesos deliberativos y se trata de que las cortes discutan entre sí. Ni la Corte Interamericana tiene la última palabra porque tiende a recurrir a lo que han decidido las Cortes Nacionales, ni las Cortes Nacionales tampoco las tienen, ni los tribunales locales, ni los jueces locales. Todo el mundo debe de entrar en un diálogo deliberativo de tal forma que los criterios puedan establecerse a largo plazo sin pensar y sin ver. No veo mal que existan 11 en una sentencia. Me parece que nos debe impulsar a una deliberación. Y bueno, con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias a la maestra Serrano. Les pedimos si la gente de las casas tiene preguntas, porque pronto van a cerrar la señal, entonces les vamos a pedir que si pueden mandar sus preguntas o si ya hay algo programado, y después la gente presente en el público les pediríamos que pasaran sus preguntas. ¿Tenemos alguna respuesta de las casas? Tienen que hablar. ¿Hay alguien en las casas que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, empezamos entonces con las preguntas y respuestas aquí en sala para dar tiempo a la gente de las casas en la República. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna aportación? ¿Nadie? Magistrado, por favor. Uno de los temas que más tiempo reflexionar es el tema precisamente que ustedes han planteado, la necesidad de que vayan alineando sus políticas públicas en la implementación de las arbitraciones y en los tribunales a la nueva, yo diría, cultura que se está derivando la nueva cultura que se está derivando en México, cultura jurídica derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y en particular el tema fue el caso Nuevo León, en donde por primera vez un juez del orden local resuelve no aplicar, porque los jueces locales no tienen facultades para declarar la inconstitucionalidad de un artículo, sino que el juez de Nuevo León, en el caso particular, un tribunal unitario, es el que resuelve diciendo de que en relación a un tipo penal en específico, a un delito, decide, aplicando el control difuso de la Constitución, por primera vez en México, a pesar de que siempre ha estado en el artículo 133, a raíz de esta nueva interpretación, lo primero constitucional,
bueno, no puedo aplicar este artículo porque se está viendo como contradictorio de la Constitución misma, y esto generó una trascendencia no solo jurídica, sino social y política muy significativa, porque casualmente el delito que se estima no aplicar es un delito relacionado con el crimen organizado, como es lo que coloquialmente se le denomina halcones o informantes dentro de las corporaciones policíacas o custodios de los penales. Pues es un tema que nos mueve y que cada día va a ser algo más cotidiano de poder ser tema de debate en diversas mesas, y que está agendado como un tema que se va a tocar también en el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia el 4 y el 5 de en Villahermosa, Tabasco, el 35º Congreso Nacional de Tribunales. Y entonces, ¿cómo vemos que un tema que a lo mejor tradicionalmente se ha generado una cultura de que era un tema exclusivo de la Suprema Corte, de invocar tratados o convenios y todo esto, ahora es un tema en donde nos está moviendo a los jueces locales a entrar a un conocimiento del derecho internacional? Es mi comentario. Gracias, magistrado. ¿Alguien de los panelistas quiere comentar algo al respecto? Bueno, yo creo que, ok. Magistrado, le contestan un poco en general, y entonces, rápidamente, si tienen alguien en las casas de la cultura alguna pregunta. No. No hay preguntas. Bueno, entonces... ¿Y usted? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece entonces? Si tiene algún comentario respecto a lo que dijo el magistrado, ¿alguno de los panelistas? Yo dos. Bueno, uno en réplica a lo que comentó Sandra, los 11 votos particulares. Si hubiera justamente un diálogo entre los mismos ministros, no sería necesario 11 votos. No digo que no haya votos particulares, pero quizás no era necesario 11 votos particulares. Lo criticable de algunas de estas decisiones de temas complejos es que los ministros van a posicionar su postura y no se van a escuchar y convencer sobre esas posturas o cómo entrelazar las posturas, como ha sucedido en tantos otros temas, ¿no?, que no son complicados. Eso es lo que yo veo criticable de 11 votos en eso. Pero bueno, dejando esto de lado, es un enorme reto para todos ahora, todos y todas las personas que utilizamos el derecho en la práctica, ¿no? No solo para los jueces y jueces, también para el abogado litigante o la abogada litigante es un reto, para el funcionario público es un reto, para todos es un reto donde, por supuesto que instituciones académicas que vienen trabajando el tema como Flax u otras tantas, son una ayuda fundamental para tratar de empezar a ubicar dónde están los distintos tratados, cómo entrelazar los tratados, las resoluciones, pero sin duda también la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas es una ayuda fundamental, ¿no?, para justamente empezar a hacer este cambio en donde los jueces y juezas, ¿no?, en este caso concreto, tienen que al menos saber ubicar dónde está la distinta normatividad, cuáles son los criterios que han elaborado y se han extraído ahí, no porque vayan a ser necesariamente en todos los casos mejores, ¿no? Un poco yo también estoy un poco en esta postura de que tiene que haber un diálogo entre cortes nacionales e internacionales, y en ocasiones la Suprema Corte o cortes o tribunales colegiados o algún juez local seguramente habrá hecho una construcción de protección de derechos mucho mejor que una instancia internacional, porque le tocó aplicar en el caso concreto lo más mínimo del caso, que es donde el derecho tiene que vivirse, ¿no? Entonces, sin duda, el conocer el derecho internacional, en este caso aplicar el control de convencionalidad y todo esto, es una herramienta más, igual de importante, porque así ahora ya lo establece la Constitución, pero que ahora todos tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Y qué bueno que haya, digamos, no voy a decir si estuvo bien o mal, pero qué bueno que haya jueces y juezas que deciden en lo mínimo de su ámbito local,
deciden desaplicar normas, porque muchas veces hay que tener valor para hacerlo, ¿no? En más de un curso que se ha tenido con personal del Poder Judicial, siempre el primer argumento es que corro riesgo de que me sancionen, ¿no? Corro riesgo de que esto llegue a un consejo de la judicatura y me sancione. Bueno, lo que requerimos hacer es ahora no solo es que la capacitación vaya a jueces y juezas, sino que también permee en los órganos de control judicial, porque si no, entonces nadie se va a acabar animando justamente a aplicar como debería de ser la norma por riesgo a una perspectiva conservadora de aplicación del derecho. Muchas gracias. Sandra, directamente. Sí. No, bueno, un poco comentando también, magistrado, efectivamente es un problema que va, digamos, nos va a representar una serie de cuestionamientos sobre cómo hacerlo. Más que si está bien o no, etcétera, me parece que eso podríamos incluso dejarlo a la teoría, dejarlo que nosotros discutamos y ya. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr eso? Es un proceso complicado por la propia cultura jurídica en la que hemos sido formados los abogados en México, que hemos sido acostumbrados a leer códigos y en algunas escuelas incluso todavía aprendérselos de memoria, ¿no? Yo tenía un profesor de Derecho Mercantil que se lo sabía absolutamente todos los artículos del código, ¿no? Y ahora eso ya no es tan útil pensando en el derecho internacional, porque el derecho internacional, claro, tiene todas estas normas que no nos dicen mucho, ¿no? Está prohibida la tortura. Bueno, ¿qué es tortura? ¿No? El derecho a la vida está protegido, en general, desde el momento de la concepción. Bueno, sí, ¿qué implica ese en general y qué implica ese concepción? Entonces, el derecho internacional es poco claro, no es tan sistemático como un código y ciertamente, como comentaba al final, la jurisprudencia internacional tampoco es tan clara y tampoco es tan inamovible. Es ciertamente cambiante. De una sentencia a otra podemos cambiar y rastrear entre las sentencias cuáles son los precedentes de una corte que no funciona a la luz de jurisprudencia, porque la Corte Interamericana no funciona a la luz de un sistema de jurisprudencia, ni siquiera a la luz de un sistema de precedentes, sino que a veces se repite y entonces no puede pensar que eso es un precedente de la propia Corte respecto a un derecho, pero puede ser que no, porque en otro caso dice, no, eso era aplicable en aquel caso, pero no para eso. Es complicado. Por eso insisto que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip y no pensar en términos de cómo aplicamos nuestra normatividad actual, sino pensar en el funcionamiento del derecho internacional y más bien tratar de encontrar ese punto de armonía en el que pueden convivir dos culturas jurídicas distintas, que se entrelazan, sí, pero que no vamos a vivir ya ni en una ni en la otra, sino que en todo caso tenemos que buscar ese centro armónico que solamente podemos encontrar ya en la práctica de cada uno de los tribunales y en la práctica de cada uno de los jueces. Sería buenísimo tener un compendio con todo y que nos estableciera los grados de aplicación de cada una de las normas. Ciertamente existe, y aunque existiera desconfiaría profundamente de algo así, porque claramente no sería mayor aplicable a nivel internacional. Entonces sí, habrá que entender el sistema de casos, habrá que ver cómo funciona y sobre todo habrá que ver cómo eso va a modificar la forma en la que decidimos todos los tipos de juicios, más allá de si en un caso concreto o no inaplicamos una norma. De lo que se trata en todo caso es de hacer interpretaciones conforme a los derechos humanos y dejar como última opción esta inaplicación. ¿Y por qué me satisface que haya 11 votos? Bueno, porque nos está diciendo que no hay acuerdo, y el no hay acuerdo para mí me dice mucho, y prefiero que no haya acuerdo en una materia de naturaleza y que entonces impulse a la Corte en el futuro a encontrar un acuerdo. Aplaudo los 11 votos. ¿El doctor Velázquez quiere decir algo? Vázquez, perdón. Sí, en realidad no te preocupes por eso. No, comentar un par de cosas. En realidad he de decir que nos la pusieron, bueno, porque me gusta siempre
pusieron bien complicada a los tribunales superiores locales, se la pusieron bien complicada. Me acuerdo cuando recién salió la resolución de la Suprema Corte, me llamaron para preguntarme estaba yo de la resolución que había salido respecto del caso Rosendo Radilla y me enfatizaban mucho qué pensaba, pero en particular sobre el fuero militar. Y yo les decía, no, lo del fuero militar de verdad que ya no es importante, lo importante es la obligación que les acaban de dar a todos los tribunales superiores de justicia locales de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es un cambio copernicano para el sistema de justicia mexicano, es una lógica totalmente distinta, acaba de generar un montón de obligaciones. De verdad que lo del fuero militar ya no es relevante, pónganle atención a esto otro porque va a ser vamos a tener que, a partir de esa resolución vamos a tener que pensar el sistema de impartición de justicia con otra lógica, con una lógica totalmente distinta que no es a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Y es relevante porque antes de eso yo me acuerdo en alguna reunión como esta o en alguna mesa de debate como esta, yo siempre me tenía que tomar primero 10, 15, 20 minutos porque los tribunales superiores locales no eran solo jueces de legalidad, sino que tenían también que recurrir al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, eso ahora ya no es necesario gastar esos 25 minutos, la Suprema Corte ya dijo, va a ser así. Y esto también es relevante porque entonces en ese momento el debate era cuál es la jerarquía de los tratados según el 133 constitucional. Hoy de nuevo ese ya no es el debate, ya no es un problema sino de comenzar a comprender ahora cómo se van a interactuar estos nuevos sistemas de producción normativa, estos nuevos sistemas de normas. Entonces, el punto tal vez acá también es que cambia la forma en que habíamos conceptuado desde que el Estado-Nación es Estado-Nación a la organización constitucional. La organización constitucional ya dejó de ser un ente unificado a partir de un Estado nacional, eso ya no existe más. Pasamos de golpe y porrazo con una resolución sin mucho aviso, a diferencia del sistema, por ejemplo, penal, que por lo menos les dieron 8 años para ponerse más o menos, hacer las modificaciones correspondientes. A nosotros no nos dieron estos 8 años, fue así de inmediato, y ahora lo que tenemos que comprender es que, si bien es cierto que la Constitución sigue siendo un elemento central para delimitar la producción normativa, ya no es solo eso. Ya la Constitución también es una especie de bisagra para comprender los procesos de conexión con otro orden normativo totalmente nuevo que se rige bajo lógicas totalmente distintas, ¿no? Examinar la constitucionalidad de un acto ya no solamente depende de esa Constitución, depende de algo que se llama bloque constitucional y que integra todos esos tratados y resoluciones y más elementos de los cuales estamos teniendo noticia de que existen, ¿no? Eso es el desafío que nos pusieron enfrente sin darnos 8 años, ¿no? Para prepararnos para ese desafío. Por eso les digo que no es un desafío menor. Ahora, no nos pongamos tensos, no es tan grave, la verdad es que sí podemos, ¿no? Lo único que hay que hacer, y en este diplomado es que pone mucho énfasis, es cuáles son las herramientas para poder construir esos elementos para entender esta nueva lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que ustedes van aprendiendo en los próximos meses, ¿no? Esas herramientas que ustedes van adquiriendo, ¿no? Y por eso pongo énfasis que ya no es un problema de qué norma aplicamos y cuál es la jerarquía, es un problema de cómo construimos el argumento para sostener esa norma, ¿no? Y por ahí se cuela también la democracia, afortunadamente. Quiero recordarles a los magistrados que están en las casas de cultura que si quieren participar es muy importante para nosotros. El magistrado Campos acaba de explicar, darnos un ejemplo de por qué es tan importante este tipo de formaciones, por qué es tan importante que ustedes puedan recibir no solamente esta nueva visión, sino que puedan aportar de su propia experiencia en lo que nos van a dar. Entonces les pedimos que sí participen, que sí nos manden sus preguntas. Si ahorita no se puede, que no dejen de hacerlo en los siguientes espacios. Y querría saber si alguien aquí en esta sala tiene una pregunta que hacer, alguna participación. Bueno, yo terminaría solo con... qué bueno. Buenísimo. Gracias, buenas tardes. En este mismo orden de ideas de lo que acaba de... ¿Podría presentarse para que lo identifiquen? Sí, consejero Román Subervil de la Judicatura del Estado de Hidalgo. Decía yo que en el mismo orden de la pregunta formulada por el magistrado presidente de Tabasco y de las exposiciones que ustedes acaban de vertir al respecto, yo no sé si hay algún estudio, un diagnóstico, probablemente también el magistrado Campos tenga información al respecto, a nivel de los jueces locales del país, ¿qué tanto se estará invocando en sus resoluciones definitivas en el tema correspondiente, lo relativo a la aplicación de tratados, de convenios, de declaraciones internacionales? Porque hoy en día muchos organismos nos están pidiendo a través de solicitudes de acceso a la información
en materia de impartición de justicia, si nada más están aplicando los ordenamientos legales o si están aplicando cuestiones del derecho internacional jurídico, no sé a nivel nacional cómo estemos en ese tema de los jueces locales. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, yo soy juez 13º de lo familiar del Distrito Federal, y en lo que respecta a la pregunta que acaba de hacer el señor consejero, solamente yo quiero comentarles que en lo que respecta a la materia familiar, desde hace mucho tiempo nosotros tenemos la obligación de involucrar los convenios internacionales, y en lo que respecta a la materia, la hemos estado aplicando mucho antes de que, desde inclusive la reforma constitucional. Entonces, bueno, yo considero que en lo que es la materia que yo trabajo, siempre la hemos aplicado. Coincido con los ponentes, es un tema muy difícil, creo que de un poquito para pensarse y de tener mayor responsabilidad. Yo acabo de escuchar a la maestra Sandra Serrano y la verdad me voy muy tranquila porque desde mi punto de vista es una preocupación terrible el tener que aplicar ahora esa reforma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad viene directamente a los tribunales y en especial los jueces de primera instancia somos los que vamos a recibir, yo considero a lo mejor más presión en ese tipo de aspectos. Pero yo les agradezco su participación, su foro, la verdad es muy enriquecedor y pues gracias por tomarnos en cuenta. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Una última